Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Semana. Vamos a hablar a esta hora sobre la vacunación. Y es que hemos oído a lo largo de este proceso que comenzó en febrero que se presentan algunas infracciones. Oímos que hay investigaciones por presuntos colados, algunas vacunas que no aparecen o que se las pusieron a las personas que no correspondían según la etapa del Plan Nacional de Vacunación. Y queremos conocer un poco cuáles son las consecuencias que pueden enfrentar las IPS, es decir, los hospitales o los centros médicos en donde se aplican las vacunas, o las personas que cometen ese tipo de actos. Ya hemos visto un poco lo que anuncian las entidades, las autoridades encargadas, pero para conocer más a fondo el tema invitamos a Jesús Albrey González. Él es el presidente del Colegio de Abogados de Derecho Médico. Doctor, muy buenas tardes y gracias por estar acá con nosotros en Semana. Gracias, Pia. Muy buenas tardes. Saludos a toda la audiencia y un cordial saludo a Semana por la invitación. Muchas gracias. Bueno, doctor, entonces empiezo preguntándole, ¿cuáles son las consecuencias que ve, por ejemplo, un hospital o una clínica que vacuna a una persona que no corresponde a la etapa del plan? Como si, por ejemplo, hoy se vacuna a alguien de 30 años en algún hospital o en alguna clínica y que no tiene nada que ver con ninguna de las etapas que están activas en este momento. ¿Qué pasa? Bueno, muy importante la pregunta y es muy bueno precisar que hay diferentes tipos de responsabilidad. Por un lado, tenemos la responsabilidad que tienen los prestadores de servicios en salud como instituciones como tal, y por otra la que tienen los funcionarios o los empleados de estas instituciones que de alguna forma hacen una priorización equivocada. Todo, digamos, parte del proceso de priorización. Es decir, si encontramos una falencia o encontramos una inexactitud en el proceso de priorización y se prioriza una persona que no tiene derecho a pertenecer, digamos, al plan de vacunación o no debería estar en la aplicación de mi vacuna, pues en ese momento pudiéramos tener primero una responsabilidad de orden personal contra el funcionario que cargó la información de, digamos, priorizando, por decir algo, como talento humano en salud a alguien que no pertenece a la IPS o que no trabaja o que no labora con la IPS, ¿cierto? Pero fue priorizado como talento humano en salud. Y por otro lado, una responsabilidad ya de carácter institucional que entraría en contra de esta entidad. Entonces, la responsabilidad de carácter individual pudiera estar inclusive en curso en la comisión de un tipo penal, de un delito, sobre todo, por ejemplo, frente a la falsedad en la información que se está reportando en este aplicativo Mi Vacuna, y desde el punto de vista institucional pudiera derivar una serie de investigaciones que pudieran ir obviamente desde multas, inclusive hasta el cierre de los servicios por parte de la entidad en el evento en que se compruebe obviamente la comisión de una falta y sobre todo una afectación a estos recursos públicos, que son los recursos que en este momento están destinados a la población priorizada. No podemos olvidarnos que Mi Vacuna y la vacuna contra la COVID-19 en este momento se constituye en un bien público y por lo tanto pues tiene toda la protección de la que gozan los bienes públicos en Colombia. Doctor, pero por ejemplo, en el caso, recordará el de la famosa politóloga que recibió la vacuna en un hospital en Bogotá y ella dijo que a ella simplemente la habían llamado y pues ella fue y se vacunó, puso su foto y se armó toda una polémica, pero hasta el ministro de Salud dijo que eso no correspondía. Pero de nuevo, esta mujer decía, a mí me llamaron porque yo trabajo en la entidad y me priorizaron y me llamaron y yo fui y me vacuné porque ¿cómo voy a decir que no? ¿Cuál es la responsabilidad ahí entonces de ella que, por ejemplo, pues como ya lo decía, ella dice que simplemente ella estaba priorizada por la institución? Sí, recordemos que en este caso la institución es la que prioriza su talento humano, es la que decide qué talento humano se encuentra precisamente priorizado o está en contacto permanente de acuerdo a los criterios que ha definido el Ministerio de Protección Social en los decretos reglamentarios que ha expedido frente a la vacunación, ¿no es cierto? Entonces, la entidad que hace el reporte, que considera que esta persona se encuentra priorizada y que debe hacer parte de esa priorización, pues en este caso y al comprobarse obviamente que la persona no tendría por qué estar priorizada, al comprobarse que la persona no tendría por qué haber accedido o que se saltó, digamos, su turno que le correspondía desde el punto de vista de la relación fáctica, o sea, de la situación puesta ya en plano, porque no es un tema que uno pueda decir esto es objetivo, es decir, la persona no es profesional o no es talento humano en salud de manera directa, entonces ya inmediatamente no pudiera, no. Digamos que hay unos criterios, por ejemplo, hay personas que trabajan con las comunidades, que están, por ejemplo, en selección activa, en priorización, en búsqueda activa de casos, y no necesariamente son talento humano en salud. Tendríamos trabajadores sociales, tendríamos otra serie de personas que pudieran en algún momento estar
dentro de esa priorización y ser, digamos, beneficiarios en ese momento de la priorización. Por eso el caso debe analizarse de manera muy subjetiva con los hechos, pero en el evento obviamente que se compruebe que efectivamente no había la necesidad de priorizar, esta persona no era beneficiaria de la priorización, sus condiciones reales no le permitían estar priorizada, pues claramente se tiene que iniciar una investigación en contra de la entidad y en contra de los funcionarios que la registraron como población priorizada, porque digamos que habrán hecho un análisis equivocado, hay que revisar si lo hicieron con intención o sin intención, es decir, si hay una actuación dolosa en esa situación, para obviamente que las autoridades entren a establecer responsabilidades. Pues este es un caso igual que fue como de esos primeros casos, pero pues ya después la Contraloría ha anunciado que descubre otro por aquí, otro por allá, nosotros también descubrimos algunas denuncias, en fin, se han presentado algunas irregularidades en general en el país, pero doctor, quisiera hacerle una última pregunta y es, ¿cuál es el llamado que hace usted para la ciudadanía y para los hospitales, clínicas, secretarías de salud del país en general, frente precisamente a esto que estamos hablando, al respeto de los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación y las posibles consecuencias de no hacerlo? Claro, es muy importante y digamos que muy interesante la apreciación sobre todo lo que está haciendo la Contraloría desde el punto de vista de la protección de los recursos públicos. Recordemos que una mala utilización de estos recursos públicos, que son las vacunas, pues pudiera traer una responsabilidad de origen fiscal, ¿no es cierto? Por eso la Contraloría, digamos, está haciendo unos controles de advertencia y unas acciones preventivas. Entonces, obviamente, el llamado a los prestadores de servicios en salud y a la población en general es a que actuemos con responsabilidad, a que prioricemos realmente a la población que necesita ser priorizada, a quien realmente esté prestando sus servicios en la institución, y no nos pongamos a hacerle favores a alguien porque de alguna manera pudiera terminar la IPS o el prestador de servicios en salud incurso en un problema legal, incurso en una responsabilidad que de alguna manera pudiera inclusive ir hasta la persona que tomó la decisión. Entonces, obviamente hay que ser responsables con los eventos de priorización y la población pues también tiene que ser responsable y esperar su turno. Sé que es un tema que es muy sensible y digamos se maneja un tema de sensibilidad muy fuerte, pero pues hay unas priorizaciones establecidas y creo que tenemos que respetarlas. Bueno, pues Jesús Albrey González, presidente del Colegio de Abogados de Derecho Médico, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y seguir hablando de este tema, porque en medio de toda la coyuntura del paro, no se nos puede olvidar que seguimos en pandemia y que el proceso de vacunación sigue avanzando y que igual se pueden presentar este tipo de situaciones, así que le agradecemos mucho por su tiempo. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto, muy amables. Bueno, doctora, hasta luego, y a todas las personas que se conectaron con nosotros, ya saben que encuentran más información sobre esta y otras noticias en semana.com. Hasta luego.